maíz. Maíz 12 meses. Lo primero que resalta en esta gráfica de 12 meses, les recuerdo, cada vela es un año. El inicio del registro que tiene esta gráfica de TraderView es de los años 1970. Lo primero que resalta es una secuencia de mínimos cada vez más altos y una secuencia de máximos cada vez más altos. Ahora les vamos a hacer nuestra gráfica, nuestro canal para ver el lugar donde los inversores se detienen psicológicamente. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿por qué el canal lo hiciste tan horizontal? Yo también podría hacer un canal así y hacer esto. ¿Por qué no lo hago así? Porque los canales se marcan, bien sea de los soportes de registros anteriores, algo así. Es decir, si aquí yo tengo activo, tengo información, tengo registro, usando esos soportes y usando las resistencias nuevas, el registro nuevo como resistencia, a nosotros nos da información, fíjense, y vamos a imaginar si colocamos aquí, vamos a imaginar que aquí tenemos algo como esto. Tenemos algo como esto. Entonces aquí tenemos un soporte. Imaginamos que esto es un soporte y estas son las resistencias, ¿verdad? Entonces, si fuese el escenario de este activo, podríamos decir que de ahí tomamos la información porque aquí no está muy claro. Entonces, lo que antes era soporte luego se convierte en resistencia. Ahora bien, aclarando ese punto, nos vamos al que tenemos actualmente. ¿Por qué he marcado el canal de esta manera? Porque los canales se marcan en los puntos de control. Como ya he dicho en análisis anteriores, los puntos de control son los retrocesos que luego el impulso supera el máximo anterior. En el caso de una tendencia alcista, en el caso de una tendencia bajista, lo contrario. El punto de control será el retroceso donde el impulso siguiente superó el mínimo anterior. Aclarado esto, podemos ver que este fue el retroceso antes de romper las resistencias anteriores. Entonces, si le metemos un poco la lupa, fíjense que si unimos un poco, nos queda algo así. Sí, bueno, queda algo un poco diagonal, vamos a decirlo. Y aquí quedaría algo así. Una especie de cuña. Bueno, aquí prácticamente sí es el canal de como una especie de cuña. Fíjense que aquí hay un patrón de continuidad. Ok, si hacemos algo así, el recorrido mínimo anterior, y ya lo hizo. Ah, no, perdón, es aquí, en la ruptura. Si cuando rompió aquí, fíjense que no llegó, pero podremos contar onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. No, la ruptura es aquí. Llegó y lo superó. Ok, lo borramos porque ya eso ocurrió, no nos sirve. Ahora, como les decía, los canales los vamos a marcar en los puntos de control. El último punto de control que superó el máximo anterior es este. Porque fíjense que él hace su retroceso y este impulso no supera el anterior, entonces este no lo tomamos en cuenta aún. Ahora bien, en caso de que el precio de aquí suba y supere estos dos mínimos, allí sí estaríamos hablando de que sería algo como esto. Y tendríamos un nuevo canal, zonas de acuerdo y zonas de negociación. Pero por lo pronto lo dejamos de esta manera. Podemos marcar igual nuestras zonas de acuerdo, podemos marcar igual nuestras zonas de negociación, que son estas. Ahora bien, por otra parte, ¿qué más vamos a marcar? ¿Qué otra cosa resalta? Resalta este soporte. Vamos a alargarlo un poco a la izquierda, a ver, allí.
este soporte. Fíjense que prácticamente de esta zona, fíjense que en la primera vela, sí es justamente la zona donde llegaron acuerdos. Y aquí, en la primera vela, es la zona de negociación. Y fíjense que el precio nuevamente tomó esa zona como negociación porque son velas muy pequeñas con muchas mechas y muchas colas. Tenemos esto por aquí. Es una zona de negociación. Muy bien. Por otra parte, ¿qué podemos marcar? Podemos marcar nuestras zonas de acuerdo en esta bajada y nuestras zonas de negociación. Muy bien. Esa es la información que tenemos por lo pronto. ¿Qué podría pasar aquí? En estos momentos lo que sucedió el año pasado, 2025, y el año 2024 es que hubo un fuerte rechazo de esta zona. Es decir, el precio llegó a la zona y la rechazó por completo. Entonces, técnicamente ya sabemos que pueden ocurrir solo tres cosas, que el precio suba, baje o se quede lateralizado. Si el precio baja y rompe, ok, si el precio bajase y rompe este soporte, ya sabemos el recorrido mínimo. Pero este activo es igual a uno de los anteriores, creo que fue el gas. Ese análisis era algo como esto, que si el recorrido mínimo de, de romper ese soporte, el recorrido mínimo anterior estaría en negativo. Y los analistas, los expertos en este tipo de análisis, dicen que eso es algo muy improbable. ¿Qué ocurrió en el 2020? Como lo comenté en ese análisis con el petróleo, porque el petróleo no tenía dónde almacenar el producto y por eso ocurrió esa situación. En el caso del maíz, el maíz sí tiene dónde almacenarlo. Entonces, las probabilidades de que esto ocurra son casi que nulas, por no decir nulas. Entonces, vamos a quitar de nuestro radar esa posibilidad y concentrarnos en que el precio ya está llegando o ya llegó a un piso, a un soporte importante. ¿Y qué nos dice eso en un análisis técnico? Nos dice que las probabilidades de que el precio suba están más a favor que de que el precio continúe bajando. Otra cosa, imaginemos que el precio no quiera bajar y no quiera subir, bueno, ya sabemos que el precio se podría quedar lateralizado de esta manera, en esta zona. Pero difícilmente rompa la zona de los 340 y esta zona, bueno, tiene más probabilidades de que rompa hacia arriba a que rompa hacia abajo. Ahora bien, si nosotros buscamos las ondas Elliot y las marcamos, sería algo así, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, que ya llegó prácticamente, pero se podría quedar retesteando allí, y onda 5. ¿Hasta dónde podría llegar esa onda 5? Ya sabemos, hacemos la medida de el retroceso, donde haga la ruptura, allí colocamos esa medida. Si la hace aquí, la colocamos aquí. Si la ruptura la hace por aquí, la colocamos por aquí. Donde la haga. Entonces allí colocamos nuestro profit. En caso de que el análisis se esté haciendo en 12 meses, porque imagínense, son unos cuantos años para llegar ahí. Pero una vez que el precio despega, el recorrido es bueno. Bueno, fíjense, este recorrido bajista lo hizo en un año y esta bajada también la hizo en un año. Duró 3 años en subir y solo un año en bajar. Aquí duró 1, 2, 3 años en subir y solo un año en bajar. Entonces hay que tener en cuenta en qué temporalidad estamos haciendo el análisis. Recuerden que lo hacemos de 12 meses a manera informativa, para que ustedes sepan las zonas importantes. Esta es una zona sumamente importante, es un soporte de 12 meses. Entonces ya ustedes saben que si el precio está en esta zona, difícilmente
continúe a la baja. Ok, esto por aquí en 12 meses. Ese es el escenario. Por otra parte, ¿qué es lo otro que nosotros hacemos al momento de analizar? Tenemos este impulso bajista, vamos a hacer un Fibonacci de allí, de este impulso bajista. Tenemos que de ese impulso bajista, vamos a cambiarle el color, de ese impulso bajista tenemos que el precio al menos, podría llegar al 50. Casi llegó, fíjense que no ha llegado, casi llegó para luego seguir subiendo, algo así. Bueno, ojo, técnicamente este es un cambio de flujo, es una vela decidida, de decisión. Este retroceso debió hacerlo con esta vela y no lo hizo. Allí, además, tenemos un imbalance que lo recuperó un poco en el año 25. Ahora bien, fíjense que el imbalance en el año 24, sí, 25, en el año 24 solo hizo retroceder un poquito y era todo esto de imbalance. Ya en el año 2025 subió un poco más y ya recuperó un poco de ese imbalance, pero sigue siendo como que la resistencia. Ahora bien, si unimos un poco el análisis fundamental de estos expertos que nos dicen que el precio es muy improbable de que rompa esta zona, entonces nosotros nos concentramos en analizar un poco esta zona y en buscar entradas al alza. Ya vimos que el precio podría en teoría, era llegar aquí y caer, pero cuando nos hacen, por lo menos esta vela, que es una cola muy larga y un cuerpo muy pequeño, se habla de que aquí se está estudiando o se está revelando un poco la posibilidad de que haya un cambio de flujo. Luego nos hace otra vela con mucha indecisión, cola y mecha. Esto también nos indica que hay probabilidades, se están acercando más las probabilidades de un cambio de flujo. ¿Qué estaríamos esperando? De que la siguiente vela cierre por encima de la apertura de al menos de la última vela del sentido contrario, para decir si ya hay un cambio de flujo, es segura la subida. Segura en el sentido de que va a subir y va a seguir subiendo, no que va a llegar al 50 y va a caer o al 61,8 y va a caer. Porque ya tenemos aquí las señales de que quiere cambiar, pero al cerrar la vela, como en este caso, miren, hizo doji. Aquí hubo desgaste, fíjense que casi lo mismo, velas muy parecidas, cuerpo pequeño, colimecha, luego hace un doji y luego hace un envolvente alcista. Esto es un cambio de flujo y miren todo lo que subió. Esto es lo que estaríamos esperando en esta zona. Eso es lo que estaríamos esperando, algo así, una vela que haga un cambio de flujo. Fíjense que ella podría bajar un poco más y caer, aunque los expertos dicen que no pasaría de esta zona. Bien, eso es lo que tenemos en 12 meses. Vamos a ver qué panorama nos muestra 6 meses. En 6 meses, obviamente es lo mismo, pero cuando queremos leer un poco las velas, no tenemos información de cambio de flujo. Continúa todo igual. Coinciden los imbalance y el Fibonacci. Nos vamos a 3 meses. En 3 meses exactamente lo mismo. Velas con probabilidades de querer hacer el cambio, pero no termina de confirmarse el cambio con una vela envolvente, es decir, que el cierre de la vela actual sea por encima de la apertura de la vela anterior. Nos vamos a un mes. En un mes sí lo tenemos. Fíjense aquí. El precio viene bajando. Aquí no me hace envolvente, pero sí se ve que es una vela que debe haber cerrado en el 50%. Sí, justamente, mírenlo, vamos a meter la lupa. En el 50% cerró la vela. ¿Qué nos dice esto? Que tiene las dos probabilidades, tanto de subir como de bajar, pero la teoría nos dice de que si cierra por encima del 50%, sube. Si cierra por debajo del 50%, sigue bajando. Eso es lo que nos dice la teoría de la lectura de las velas,
el flujo, el cambio de flujo de las velas, las matemáticas de las velas. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver, vamos a marcar la resistencia. El precio venía bajando, no hizo impulso retroceso, fíjense que era de manera direccional, luego hace un mini retroceso y cae. Ok, el precio viene bajando aquí, llega a esta zona, rebota, baja y está en esta zona. Pero cuando él vuelve a tocar la zona baja, luego hace el rechazo con una envolvente. Ahora bien, ¿qué estaríamos esperando aquí? Esperando que el precio no, no llegue otra vez aquí abajo, estaríamos esperando. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, nosotros vamos a meter la lupa en este impulso alcista con un FIBO. Fíjense que ya el precio llegó al 50%, viene bajando, pero no viene con velas envolventes como aquí, o nos ha marcado vela de posible cambio de dirección, cambio de flujo, no lo ha hecho. Ha hecho velas pequeñas, entonces esto nos quiere decir que probablemente el precio pueda hacer esto, lo podría hacer sin problema, o podría hacer esto, volver a tocar esta zona de los 50 e irse. Porque, bueno, no tenemos imbalance, no tenemos nada de que el precio venga a buscar algo aquí. Ahora bien, una vez, esto lo vamos a colocar un poco más grueso, una vez que el precio suba, estamos en un mes, y rompa esta zona, ya sabemos lo que va a suceder. Siempre sabemos lo que va a suceder de acuerdo a los registros anteriores. Recuerden que son estudios ya. Ok. Si el precio rompe esa zona, llegaría a dónde? A esta zona. Fíjense que según el recorrido mínimo anterior de este patrón, el precio llegaría por encima del 61,8 de la bajada de la vela que ya les mostré en 12 meses. Recuperaría el imbalance y ahí podríamos ver qué hace. Por otra parte, aquí, si nosotros medimos aquí esta ruptura, aquí hizo el pullback, no hay problema. Pensé que se había ido direccional. Ahora bien, tenemos el posible patrón de cambio, que es un doble piso. Perfecto. Como siempre les digo, donde hay un posible patrón de cambio, hay un posible patrón de continuidad. Si nosotros marcamos las zonas de acuerdo, que son el cuerpo de las velas, donde llega el cuerpo de las velas, marcamos las zonas de negociación, que ya sabemos que son donde el precio negoció pero no llegó a ningún acuerdo. ¿Qué podríamos tener aquí? Entonces tenemos onda 1, onda 2, onda 3, que el precio podría llegar aquí a una onda 4 y luego caer. Esto es lo que nos dice el posible patrón de continuidad. De ser así, es lo mismo, medimos de la resistencia al retroceso y donde el precio haga esa ruptura. Recuerden, si la hace aquí, medimos desde aquí. Si la hace aquí, de donde la haga, estaríamos hablando de algo así. De cumplirse este patrón de continuidad, estaríamos hablando que el precio podría venir a tocar nuevamente esta zona antes de subir. Recuerden que los expertos nos dicen que él respetaría esta zona, pero técnicamente es lo que nos está dando el registro del precio del activo a lo largo del tiempo. Ahora bien, vámonos a 12 meses de nuevo para ver cómo se vería, fíjense. El patrón de continuidad llegaría hasta esta zona, es decir, volvería a tocar donde ya tocaron todas estas todas estas colas, fíjense, llegaría otra vez a retestear esta zona. Y de subir, de activarse el patrón de cambio, llegaría a donde habíamos dicho, cerrar el imbalance y el 61,8 de Fibonacci. Perfecto. Técnicamente, el análisis es, técnicamente, matemáticamente, es perfecto. Todo cuadra perfectamente. Y bueno, como digo siempre, no me crean, compruébenlo ustedes mismos.
Aquí no es que crean lo que yo digo, compruébenlo, marquen los patrones, marquen los recorridos mínimos y ustedes verán que cómo se cumple. De hecho, hagan el ejercicio con lo que ya ha sucedido. Ustedes marcan aquí ruptura de soporte, recorrido mínimo anterior, marcan dónde llegó el precio, llegó y un poquito más abajo. Recuerden que es recorrido mínimo anterior, al menos llegaría allí, pero él puede siempre hacer más recorrido del que nos indica ese recorrido mínimo anterior. Entonces, básicamente, esos son estos análisis. Eh, Prácticamente acción de precio, lectura de velas y patrones. Eso es todo, es súper sencillo. Ok, esto es lo que tenemos en un mes, nos vamos a una semana. Vamos a ver en una semana, que ya sabemos que el precio está subiendo. Decimos que el precio podría subir hasta aquí arriba y vemos en una semana, bueno, tenemos también que de este impulso alcista, el precio ya hizo un retroceso bueno. Cuando estaba aquí, no había llegado aún al 50, ese retroceso no pertenece allí. A, Cuando está aquí, cuando hizo este máximo, sí. Podríamos pensar que el precio podría llegar al 50 o al 61,8. ¿Cómo sabemos qué va a ser el precio? Venimos el soporte, medimos el soporte que nos ha dejado. Recuerden que es lo mismo. El mismo análisis que hacemos en 12 meses lo hacemos en todas las temporalidades, absolutamente en todas. Y hacemos algo así, fíjense que si él rompe este soporte, justo el precio llegaría al 61,8 de Fibonacci. Lo voy a voltear para que lo vean mejor. Fíjense lo maravilloso y técnico que es que son los análisis técnicos, lo maravilloso y matemático, vamos a decirlo, fíjense. Si el precio rompe este soporte, me confirma aquí con el pullback y baja, su recorrido mínimo anterior es justamente hasta el 61,8, que a su vez es el soporte fuerte que tenemos en 12 meses, que es este. Vamos a colocarlo fucsia, relleno fucsia. Me voy a 12 meses para que lo puedan ver, fíjense. No, no es el fuerte, fíjense. Ese es el de la zona de negociación de la primera vela que les había comentado, no es el de 12 meses. Muy bien, mejor aún. Mejor aún porque no está llegando aquí abajo, está rebotando. Muy bien. Volvemos a una semana. Marquen así para que sepan dónde están parados. Ok, llegaría allí y posiblemente seguiría subiendo. Si rompe el patrón, si rompe este patrón de continuidad, sí llegaría al de abajo, que es esta línea, que es la línea de las zonas de acuerdo. Ahí sí llegaría hasta aquí abajo. Entonces, fíjense qué fácil, matemático y exacto es el análisis técnico. Es súper, súper, súper. Obviamente, esto se complementa con análisis fundamental, pero si sabes lo que el precio está haciendo, olvídate de que siempre vas a ganar. Además de que las inversiones, todo es probabilidades. O sea, técnicamente, el análisis técnico, según estudios, tiene un 50% de probabilidades de acierto. Entonces, todo es probabilidades. ¿Dónde vas a ganar? Puede ser que el análisis se acierte un 50%, que yo difiero de ese estudio porque de lo que he practicado es muy, muy, muy exacto. Si tú sabes leer el gráfico, verás que si pierdes no es por el análisis técnico, pierdes es porque fallas en, en tu gestión, es porque fallas en tu plan de trading, es porque fallas en muchas cosas, pero de lo que yo he visto, el análisis técnico nunca falla. Entonces, bueno, con esta idea nos quedamos. Vámonos a un día para ver si ya ha confirmado esa bajada. Fíjense en un día cómo se ve. ¿Qué es esto? Una tendencia direccional, insostenible. Entonces, de esto que estoy viendo, pues podríamos decir que probablemente no haga el pullback para seguir bajando y llegar aquí. Probablemente. ¿Por qué?
porque cuando hace esto así como baja, sube. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, esperemos las señales. Si la vela de hoy cierra por debajo de la apertura de la de ayer, ya estaría confirmado el pullback y estaríamos haciendo entradas el que opere en temporalidades pequeñas hasta esta zona. El que no, bueno, esperar que llegue a esta zona para entrar. Eso es lo que tenemos en el maíz. Cerramos con la temporalidad de un mes. Nos quedamos con la temporalidad de un mes. Nos quedamos con este análisis y espero que lo hayan entendido muy bien. Espero que aprovechen esta información y espero que tengan exitosas inversiones. Feliz día.